¿Por qué, padre Sáenz? ¿Por qué debe venir un sacerdote de Argentina? ¿Por qué se debe hacer un programa de televisión? ¿Por qué se deben escribir un libro como este, El fin de los tiempos, un libro como este otro de tu autoría, Sí, vengo pronto? ¿Por qué estos temas no los escuchamos en una homilía dominical? ¿Por qué no los escuchamos en una catequesis del Papa, en una audiencia general? En resumen, ¿por qué hay miedo de entrarle? Sí, hay un temor, es un tema tabú, digamos, ¿no? Muchas veces en la iglesia, y aún en los domingos de Adviento que se habla de la segunda venida, no se suele aludir a esto. No obstante que en el catecismo de la iglesia, ahí está y muy claro, está, ¿no? muy claro, sí. El poder del anticristo y la victoria final de Cristo, ¿no? Porque lo que tenemos también ver en claro es que la iglesia es santa, ¿no es cierto? Y nunca va a desaparecer. Estaré con vosotros hasta la consumación de los tiempos, pero eso no obsta a que haya infiltraciones, etcétera. Por ejemplo, hace muchos años, me consta eso, me lo contó un monseñor en Roma, se conoce la orden del Kremlin de introducir jóvenes en los seminarios para meter el comunismo dentro de la iglesia. Infiltrar. Y masonería, la misma historia. O sea, todo ese trabajo de hace 40, 50 años no puede dejar de influir ahora, en estos momentos, ¿no? Es una realidad la logia P2, la logia masónica infiltrada en el Vaticano en tiempos de Paulo VI, Juan Pablo I, inicios de Juan Pablo II. ¿Es una realidad eso? Es una realidad, sí. También sobre esto puedo decir de experiencia personal, ¿no? De un cardenal que ha hecho un estudio sobre la infiltración masónica en la iglesia en el Vaticano, directamente. Me lo contó él, que hizo esa investigación. Así que eso no es una cuestión de ilusos o gente que empieza exagerada, etcétera, sino que es una realidad que no debe, como decía antes, para nada empequeñecer nuestra adhesión a la Santa Sede, al Papa verdadero y todo, ¿no es cierto? Pero que seamos cautos. Y usted dice, no se quiere hablar de ese tema, sí, realmente. El que me hizo el prólogo a este libro del fin de los tiempos me decía en forma de broma. El cardenal Ratzinger. No, esa es una carta más bien que me mandó a raíz del libro, ¿no? Sino un prólogo más largo. Dice que muchos ahora están tan cómodos en el mundo, hablando incluso de sacerdotes y obispos, que no les gusta hablar de otro mundo. Este mundo es bastante cómodo, es como un aguafiestas el que viene a hablar de estos temas. También hay algo de eso. Y sí, que esa idea de que aún en la misa actual se repite hasta que venga el Señor, anunciamos su muerte hasta que venga, o sea, hasta el fin de los tiempos, la parusía, se ha agregado después del Padre Nuestro una oración donde se habla de la esperanza de la venida, mientras aguardamos la venida de Cristo. Sin embargo, no se ha hecho piel en el pueblo cristiano, por el motivo que usted dice, quizás, es un tema un poco tabú, y no debería serlo. Pero, padre, eso ha habido en todos los tiempos, Luis Eduardo, guerras, apostasía, falta de fe, terremotos, epidemias, pestes, ¿no? En toda la historia de la humanidad. Y posiblemente durante 2000 años muchos han ubicado el momento como ya, ¿no? Con esta guerra, la Primera Mundial, la Segunda Mundial, ¿por qué poder decir, si acaso usted no lo ha dicho, ya lo sé, pero hacia allá voy, que parece que el inicio del fin está cercano? ¿Hay más guerras que antes? ¿Hay más apostasía que antes? ¿Hay más enfermedades que antes? Sí, sobre todo en el campo de la apostasía, guerras, y eso no sabría decir, las guerras son más letales hoy que antes, podríamos decir, todo el progreso técnico, que no fue unido con un progreso humano, no todo progreso, esa es la idea del progreso indefinido, como la técnica siempre avanza, y eso es cierto, también el hombre siempre avance, lo cual no es cierto, porque un hombre con una bomba atómica al lado que no tiene moral es un peligro. Guerras se han hecho más letales, pero el tema de la apostasía es más grave porque toca, no solo como dice al santuario, dice, como si hubiera entrado en la parte más interior de la iglesia. O sea, esa apostasía ha alcanzado también a laicos, a muchos laicos que se han ido de la iglesia, conocemos muchos que se han ido por todas estas circunstancias, sacerdotes que a lo mejor no se han ido, pero han hecho lo que llamaba un obispo que luego fue hecho cardenal por Juan Pablo II del IVAC, llamaba la apostasía inmanente. Es decir, son apóstatas, pero no se van de la iglesia. Por ejemplo, Lutero dijo, me voy. De la vereda de enfrente, digamos, afrontó a la iglesia. En cambio, estos se quedan en la iglesia, aparentemente siguen ejerciendo como sacerdotes, aún como obispos, pero ya no tienen más la fe católica, sino que tienen una cosa parecida, una cosa inmanentizada, un catolicismo desleído, laico completamente, y bueno, eso es una apostasía inmanente, y es más grave que la otra. Emanuel Milingo se casa allí con una de la secta Moon, se va, luego regresa a la iglesia, y luego da el golpazo final, se pone a ordenar
sacerdotes casados en Nueva York, y entonces ahora sí va para afuera. Claro. Hago una pausa breve. Regreso para profundizar en esto, pero antes debo hacer una pregunta que me preocupa que no tenga respuesta. Me parece, padre, me da la impresión de que en los tiempos de Juan Pablo II, digamos ya hacia la tarde de su pontificado, verdaderamente pudo limpiar la casa, ¿cierto o no? ¿Alcanzó a limpiarla o no? ¿Me lo pregunta? Sí. Yo creí que lo lo preguntaba. Hizo algunos intentos de limpiar la casa. Por ejemplo, elegir obispos en zonas muy conflictuadas y que ya casi había llegado todo el Pero pueblo. adentro. Algunos obispos buenos pudo poner así como para enfrentar la situación. ¿Pudo limpiarla o no? No, todavía hay infiltración. Absolutamente. Hago una pausa, regreso con más de esto. Panelistas en este simposio, Temores y Esperanzas hacia el fin de los tiempos, el padre Alfredo Sáenz, el licenciado Luis Eduardo López Padilla y el licenciado José Alberto Villazano, usted ya lo conoce, estuvo en este programa la semana pasada, el teólogo por la Universidad Gregoriana de Roma. En el caso del padre Alfredo Sáenz, él tiene doctorado en teología por la Universidad San Anselmo de Roma. Entonces, padre, muy apresurado le pregunté, claro el asunto de la logia P2, logia masónica infiltrada en el Vaticano, tiempos de Paulo VI, Juan Pablo I, que para algunos autores le costó la vida. Algunos dicen eso, sí. A Juan Pablo I. Algunos dicen eso. Juan Pablo II, que en 26 años de pontificado, dice usted, con otras palabras, no logró expulsar de la sede de la Iglesia a los infiltrados, ¿sí? Entonces podemos suponer... Llegó a llorar por esta situación. ¿Sí? Él era muy consciente de eso. Yo le pregunté una vez a un cardenal muy cercano a él, el Papa ve todo el drama de la Iglesia, pero lo ve mucho mejor que nosotros. Es natural porque él tiene el conocimiento universal, ¿no es cierto? Pero a veces uno tiene la idea de que al no insistir más en algunas cosas podía ser que no fuera conocedor. No, él me decía que conocía perfectamente bien y tomó algunas medidas, como le digo, concretas. Y este Papa lo ve más fuerte todavía. Yo diría, ha dicho algunas frases que yo casi ni me animo a repetir, como, bueno, digo una nomás, pero la dijo públicamente. La nave de Pedro hace agua por todos lados. Una frase terrible, que si no lo hubiera hecho no me animo a repetirla. Sí. Bueno, y lo otra hemos frase visto... que dijo en la Iglesia, la cizaña es más abundante que el trigo. Imagínese usted. Y lo hemos visto cortar cabezas, padre. También, sí. Desde el inicio del pontificado del Papa Ratzinger ha cortado cabezas, ¿sí? Y continúa. Al público que hace favor de vernos y con la libertad de creer que tenemos, le invito a que busque un libro que se llama Catecismo de la Iglesia Católica y compruebe que no estamos aquí inventando cosas. Busque en el índice temático, ¿no? Así es. Anticristo, Gran Tribulación, Parusía, etcétera, y se va a asombrar de lo que ahí está escrito, para que vea que no son temas ocultos, para que no piense que la Iglesia los ignora, que los desconoce, ¿no? Está en el catecismo, es pues el vademecum de la fe. Padre, he de lanzarle algunas preguntas así como metralla, no por fuertes, sino por rápidas, porque poco tiempo ya nos queda y quiero aprovecharle a usted. Se las presento rápido, unas palabras sobre la gran tribulación, sobre el anticristo y sobre el retorno de Cristo, la parusía. ¿Cómo visualiza usted, cómo calcula que serán? La gran tribulación está íntimamente unida a esta sensación de una especie de ausencia de Dios. La gente va a rogar y va a ver que el anticristo sigue avanzando y avanzando. El anticristo es como la recapitulación del mal, así como Cristo recapitula todo el bien, el anticristo recapitula todo el mal de la historia, se concentra en él. Entonces el dominio de él es un dominio de una tribulación enorme en la Iglesia. Lo penúltimo será trágico, verdaderamente, el dominio del anticristo y la gran tribulación, pero lo último es glorioso. Por eso, como decíamos antes, el Apocalipsis es un libro de esperanza, no de desesperación, porque es como los chicos siempre, al final gana uno, ¿no? Lo penúltimo puede ser todo el enemigo, pero la última palabra es nuestra, o sea, completamente contra todo lo esperable, cuando ya no ha habido ninguna esperanza, vendrá la solución de lo alto, de la vertical, de la parusía. Vendrá Cristo, porque los hombres no seremos capaces de salvar esta situación, nadie. Y cuando todo parezca perdido y no hay ninguna esperanza humana, cuando la tribulación haya abarcado a todo el mundo y cuando ya no se puede esperar ninguna expectativa, vendrá Cristo y la solución vendrá de lo alto. Por eso somos optimistas en el fondo y pesimistas en lo penúltimo. Pero en ese momento en el que ya no habrá más remedio, que Dios vuelva a intervenir en la historia, ¿cuál será el estado de la humanidad? Y totalmente dominado por el anticristo y el grupito ese orando, ven Señor Jesús,
y no sabiendo decir otra cosa que eso en la total oscuridad de la oración y de la fe oscura, es decir, la fe que no ve nada, ve todo al revés, y sin embargo sigue diciendo venga tu reino, seguirá rezando el Padre Nuestro, cuando no puede venir el reino aparentemente, humanamente hablando. A ver, yo le hago una pregunta a usted, padre, también a Luis Eduardo, aunque sé que de ese día nadie sabe, ni el día ni la hora, sabiendo esto, ¿cuándo calcula usted? Por los signos de los tiempos también hay que saber leer en ellos, pues como dice Luis Eduardo, Cristo nunca dijo bienaventurados los despreocupados porque no andarán perdiendo el tiempo. No los dijo despistados, eso. Los ¿no? despistados. Sí. Ajá. Sí, claro. Entonces, hay signos de los tiempos que le permiten a usted decir, parece que se está configurando la cosa, ¿no? Si vemos nubarrones que se juntan en el cielo, decimos, va a llover. Como dice Luis Eduardo, si vemos que el vientre de una mujer embarazada va creciendo, decimos, pues ya van a ser ese niño, ¿no? Así es. ¿Encuentra usted algún elemento? Hay elementos, sí, pero claro, no tenemos certeza y justamente el no dar fechas es algo que está en la misma escritura. No sabéis, dice Cristo, ni el mismo Cristo como hombre lo sabía, solo Dios sabe, o sea, eso se ha querido mantener en secreto, pero se ha dado los signos que van preparando, y signos algunos completamente imposibles de aceptar en la Edad Media, y aún en el siglo XVII, con Renan, XVIII, se reía de estos signos, que todo el mundo mirará la imagen de la bestia y la adorarán. Qué disparate, mirar, y sin embargo hoy con la televisión satelital perfectamente es visible la imagen de la bestia en todo el mundo. Es decir, hay muchas cosas que antes no se podían realizar y ahora cada vez más vemos que se pueden realizar, y por eso pensamos que nos aproximamos al fin del mundo. Pero dar fecha ya sería muy peligroso, en general no se ha querido no dar, le pido una pero fecha. Aproximaciones por los síntomas. Sí, le hablo sobre los síntomas, sí. De eso sí, por los síntomas tan virulentos como se han presentado, y es difícil imaginar mucha más progreso en el mal, no sé, yo no me lo puedo imaginar demasiado. Con la libertad de creer que tenemos, el creyente, ¿qué actitud debe tomar? Mire, he sabido de gente, padre, que ha comprado velas, latas de atún, sardinas, ¿no? Incluso que han... Sí, he hecho ahí un como búnker porque el fin del mundo está cerca, ¿no? Entonces eso es un extremo, digamos, paranoico, es equivocado. Fundamentalista, extremista. No, es equivocado eso. ¿Qué hacer? Yo digo fomentar la esperanza, particularmente esa virtud, la hermanita menor de las virtudes teologales que decía Peggy, porque la fe se habla mucho, la caridad, pero la esperanza parece la menor. Esta debe hoy adquirir mucho cuerpo, ¿no? O sea, la esperanza y la fe debe acrisolarse, no hay otra cosa. O sea, la fe ahí tiene una historia, una vida. La fe de un niño se afirma en la fe de los padres, cuando el chico crece y es adolescente y una crisis, y él se afirma entonces ya no a sus padres tanto, sino en una persona la que admira, pongamos que esa persona cae, y él tiene que seguir creciendo, la fe se va acrisolando. Lo mismo pasa aquí, la fe cada vez más desnuda, menos apoyada, menos apoyaturas humanas, no se apoya ni en el obispo tal, ni nada, sino en Dios solo, en solo Dios. Todo lo de la tierra no me dice, pero solo sigo creyendo en la palabra de Dios, ha dicho esto, y contra toda esperanza creo, y espero contra toda esperanza. Yo creo que no queda otra cosa, fomentar esta virtud. Y al final del túnel, padre Sáenz, la gran esperanza del fin de los tiempos. Una gran esperanza, claro. ¿Qué es? ¿Quién es? Porque el mundo moderno ha perdido la esperanza, a pesar de que tantas expectativas, hay que no confundir expectativa con esperanza, con la virtud teologal de la esperanza. O sea, el mundo moderno peca contra la esperanza los dos grandes pecados posibles, la desesperación por un lado y la presunción por otro. La desesperación al estilo Sartre, el hombre es una pasión inútil, eso es una manera de eludir, evacuar la esperanza. Y la otra, que es la presunción, que es la más propia del mundo moderno, creer que vamos a hacer a fuerza de músculos la felicidad, el paraíso en la tierra, ¿no? Por encima de ambas, de estas dos pecados, digamos, se eleva la virtud de la esperanza, que debe precisamente dar juventud a nuestra vida, ¿no? Porque en realidad lo propio, el símbolo más propio de la esperanza es la juventud. Si uno hace un monumento a la esperanza no va a ser un anciano, porque no tiene mucho futuro, la juventud habla de un futuro. Pero nosotros tenemos un enorme futuro, el futuro del cielo, el futuro de la eternidad, y la parusía nos abre a la eternidad. Se cierra la historia, se abre la eternidad, y por tanto esa esperanza se juveniliza, digamos, o sea, uno se siente con un sentido en la vida, ¿no? Y no... Pues muchas gracias, padre. Gracias, padre Sáenz, gracias. Gracias, Roberto, muchas gracias.